Buenos días a los que no pude saludar. Realmente es un buen día, porque las misericordias del Señor son nuevas, como cantábamos recién. Eso es tan profundo, tan maravilloso para hombres débiles y pecadores como nosotros. Y hoy es un buen día porque vamos a tener la segunda exposición del libro de Juan también. Vamos a encarar la segunda exposición entonces. Recuerden que este es el Evangelio de la gloria del Hijo. El Evangelio de la gloria del Hijo. Como algunos comentaristas han dicho, Juan es el lugar santísimo del Nuevo Testamento. El lugar santísimo del Nuevo Testamento. A diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, ellos se centran en la mayormente biografía terrenal de Jesús, en los eventos propios de su vida como hombre. Pero Juan se centra en la biografía celestial de Jesús. No comienza con el pesebre, no tenemos nada de la infancia de Jesús, nada de su bautismo, nada de sus tentaciones como hombre en el desierto. No tenemos casi nada de sus parábolas y de sus enseñanzas más típicas. Casi no tenemos nada del reino. Juan comienza con, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ahí es donde comienza Juan, el principio, antes de la fundación del mundo. Y sin lugar a dudas, sin subjetivismos, sin esperar, sin tensiones, nos dice el Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ahí es donde Él comienza. Y todo lo que sigue es una apología y una exposición de la verdad de ese primer texto bíblico. Él estaba en el principio, Él estaba con Dios y Él era Dios. Eso es todo lo que sigue en este Evangelio. Su propósito, Juan capítulo 20, versículo 31. Escribí estas cosas para que crean, dice Juan, que Él es el Hijo de Dios, el Mesías es el Hijo de Dios y para que al creer tengan vida eterna. Así que Juan escribió su evangelio para despertar la fe de los incrédulos por un lado, pero para mantener, preservar y aumentar la fe de la iglesia. Y puesto que la batalla de la vida cristiana es la batalla de la fe, es la batalla por seguir creciendo y aumentar nuestra fe, nuestra confianza en Cristo, este evangelio es crucial para nuestra supervivencia y nuestro crecimiento espiritual. Y recordemos lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que es en la medida en que vemos la gloria del Señor en las Escrituras que vamos siendo transformados de gloria en gloria por la obra del Espíritu Santo. Vamos siendo conformados a la imagen de Dios. Así que eso es lo que espero que suceda y realmente va a suceder cada domingo que nosotros abordemos un texto de Juan. Estamos en el prólogo, versículos 1 al 18 del capítulo 1, y recuerden que Juan nos da 8 declaraciones acerca de quién es el Mesías y qué vino a hacer. 8 declaraciones de los versículos 1 al 18. Vimos 4 la semana pasada. El Verbo existía en el principio. En el principio existía el Verbo, dice Juan. No, en el principio existía el Logos, dice en griego. El Logos, el principio absoluto, no personal, de la que proviene toda la inteligencia, como creían los filósofos griegos. Juan dice, el Mesías es el Logos, y el Logos se hizo carne, el Logos se materializó. El Logos no es una inteligencia no personal, el Logos es la inteligencia personal de la que venimos y por medio de la cual nosotros podemos conocer la verdad respecto a todas las cosas. En el principio existía el Logos, dice Juan. Segunda verdad, Él tenía una relación con Dios en el principio. En el principio existía el Logos y el Logos o el Verbo estaba con Dios. Así que el Verbo estaba en el principio y el Verbo tenía una relación con Dios. Si lo enfatiza en el versículo 2, Él estaba en el principio con Dios. Así que Dios no estuvo solo antes del principio. Antes de crear los cielos y la tierra, el Logos estaba ahí, tenían una relación. El Logos y Dios tenían una relación. Así que el Logos es distinto de Dios y tiene una relación con Dios antes que exista cualquier ser. Antes de crear los cielos y la tierra con todos los seres racionales que pueblan los cielos y la tierra.
Tercer verdad, el Verbo era Dios. El Verbo era Dios y no hay ningún verso bíblico más alto y más elevado acerca de la identidad del Mesías que este y que todos los demás que dicen la misma verdad. El Verbo era Dios, el Verbo era Dios. Él estaba en el principio, así que es preexistente. Estaba con Dios, así que es coexistente junto con Dios. Y el Verbo era Dios, así que es coigual con Dios. Distinto de Dios y Dios a la vez. El Verbo tiene su propia conciencia personal, su propia existencia. Es una persona distinta a Dios y a la vez el Verbo es Dios. Dos personas, una esencia. Dos personas, una esencia. Así que todo lo que podemos decir de Dios lo podemos decir del Verbo, del Logos. Todo lo que podemos decir de Dios lo podemos decir del Verbo. En Juan capítulo 10, versículo 30, el Mesías revela esta verdad abiertamente a los discípulos diciendo: el Padre y yo, el Padre es Dios en Juan 1:1, el Padre y yo uno somos. El Padre y yo uno somos. Así que Juan, de manera directa, enfática, sencilla, para no dar lugar a subjetivismos ni malas interpretaciones, sin esperar, sin deducciones, él simplemente declara de manera llana: el Verbo era Dios y es distinto de Dios a la vez y tiene una relación con Dios. Y en cuarto lugar vimos que el Logos es el creador de todas las cosas. Hasta ahí llegamos en mi exposición pasada. Versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Logos no es el primer ser creado, no es el hermano de Adán y de Lucifer como dicen los mormones, no es el primer ángel, Miguel o Gabriel como dicen los testigos de Jehová. El ángel que creó el mundo, no, el Verbo es Dios, sin lugar a dudas. Y Él es el creador de todas las cosas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice Juan. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que todo lo que fue hecho lo hizo Él, por lo tanto Él no fue hecho. Él es increado. Preexistente, coexistente con Dios, coigual con Dios y autosuficiente en su existencia. Nadie lo hizo Él. Nadie lo hizo a Él. Todo lo que existe, Él lo hizo, por tanto, Él es el único creador, nadie lo hizo a Él. En Él estaba la vida, versículo 4, y esa es la explicación de la creación. En Él estaba la vida, potencialmente, en Él existían todos los mundos que luego fueron creados. No recibió vida, Él es el autor de la vida, como dice Pedro más adelante. Matasteis al autor de la vida, dicen los judíos. Él crea mundos con tan solo una palabra. Génesis 1:3, que sea la luz y fue la luz. Ese es el Logos. Y según Hebreos 1:3, Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Así de abundante es la vida que hay en Él. Crea mundos con tan solo hablar, mantiene mundos con tan solo hablar. Ahora vamos a seguir de acá en adelante. Vamos a partir de acá en adelante. Ahora, quiero que noten algo antes de pasar al próximo punto de nuestro esquema. Y es que el texto no dice que todo fue meramente hecho por el Logos, sino que todo fue hecho por medio de Él. No todo fue hecho solamente por Él, sino por medio de Él. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Por medio de Él, y eso es muy importante. El Padre es el arquitecto, el Verbo es el constructor. El Padre es el arquitecto, el Verbo es el constructor. Las Escrituras son muy cuidadosas en distinguir los diferentes roles tanto del Padre como del Hijo en la creación. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, Pablo dice: el Padre del cual proceden todas las cosas, y Jesucristo, el Señor, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Así que todo proviene del Padre. El Padre es el gran arquitecto, el gran constructor, el gran arquitecto, pero el constructor es el Mesías, el constructor es el Logos, es el Verbo, es el Hijo. Así que hay una distinción en los roles de cada uno en la creación del mundo. Pero este es el punto, hermanos, la creación no es la obra en solitario de uno o de otro. Ambos la quisieron, el Padre y el Hijo la quisieron, y ambos trabajaron en ella.
De hecho, Juan nos dice que ambos siguen trabajando en su restauración. Capítulo 5, versículo 17, hasta ahora mi Padre trabaja, yo también trabajo, dice Jesús. Y versículo 19, todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Así que la creación no es eterna, no existía primero la materia, después la vida, accidentalmente, de alguna u otra forma. Toda la complejidad biológica, todas las estructuras que componen a este mundo no fueron hechas simplemente por medio del azar y la suerte. En el principio existían Dios y el Verbo. Y ambos decidieron traer la creación a la existencia. Primero existía esa personalidad eterna. Después llegó a ser la materia y después llegó a ser todo lo demás. Así que la creación no es eterna, la creación tuvo un comienzo. Y no fue un accidente, es un plan. Por lo tanto, la creación es el resultado de un Dios no solitario y sombrío, sino la obra del Padre y del Hijo, quienes siempre estuvieron ahí en un estado de perfecta felicidad y armonía. Así que la creación tiene un propósito y ha de tener un propósito glorioso. Nos hizo un Dios que existe en tres personas que siempre convivieron infinitamente, eternamente, en un estado de absoluta felicidad. Y eso sienta las bases de toda la cosmovisión cristiana. De toda la cosmovisión cristiana. Así que la creación entonces tiene un propósito, y el propósito es este, Juan 17, versículo 3, esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. El mundo fue hecho de una vez y para siempre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti. El mundo fue hecho. Nosotros fuimos creados para conocer a Dios y para conocerlo íntimamente. Conocer acá es tener una relación personal con Dios. Versículo 24, Padre, dice el Logos, quiero que los que me has dado estén conmigo, comunión, donde yo estoy, para que vean mi gloria. Compartir la gloria en la que ellos siempre existieron, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de quien el Hijo revelará después que también es Dios. Es el propósito de nuestra existencia. Conocer a la Trinidad y caminar con ellos, ver su gloria, disfrutar de esa comunión en la que ellos siempre existieron. La creación no es la obra de un Dios solitario, aburrido, sombrío y triste, sino el desbordamiento de la felicidad absoluta, el desbordamiento del amor eterno de la Trinidad. Fuimos hechos para participar de esa danza eterna en la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre existieron. Fuimos hechos para sumarnos a la fiesta. Versículo 23 de Juan 17, Juan 17, glorioso capítulo, donde el Hijo revela misterios. Los amaste tal como me has amado a mí. ¿Y qué tal si tenemos más? ¿Y qué tal si hacemos algunos más que se sumen a esta danza? Dijo la Trinidad. Y dijo Dios, Génesis 1:27, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Hechos con una razón para conocer a Dios, hechos con emociones para recibir el amor de Dios en nuestro ser y deleitarnos en todo lo que Él es, y hechos con voluntad y libertad para entrar en una relación significativa y libre con Dios. Increíble. Para eso fuimos creados. En 1 de Juan, Juan insiste en este punto una y otra vez. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 3, él dice, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros. Este es el fin de la predicación, dice Juan, de lo que nosotros vimos y oímos del Mesías, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. El fin es la comunión. El fin de la predicación es la comunión. Relación es la palabra que define el propósito de la creación y el propósito de la redención de la creación. Relación, comunión. Y en verdad, dice Juan, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo eterno, Jesucristo. Fuimos hechos para el Padre y fuimos hechos para el Hijo.
Eso es lo que somos. La creación es un regalo del Padre para el Hijo, un regalo del Hijo para el Padre. Una y otra vez vemos lo mismo. No obstante, las cosas no han ido bien. Cuando miramos a nuestro alrededor es obvio que hay un Dios que abandonó este mundo. Es obvio. Las huellas digitales del Creador, las marcas de su presencia están por todos lados. Sin embargo, Él está ausente. Es obvio que hay un propósito trascendental. Es obvio que somos una criatura especial. Pero también es evidente que estamos bajo una maldición. Las cosas no fueron bien. Y así pasamos al quinto punto del bosquejo de Juan. El Verbo no abandonó esta creación caída. Él alumbra en quinto lugar la conciencia de todos los hombres. Versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. ¿Qué está queriendo decir Juan? Hay toda una carga de supuestos en su declaración. Ahora Juan parece muy intencional al usar términos específicos que hacen referencia a Génesis. En el principio, una vez, en el principio existía el Logos, eso es igual en la gramática a la versión griega del Antiguo Testamento hebreo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio estaba el Logos, dice Juan, en argé, enjologos, dice en griego, ahí estaba Él, estaba con Dios. Nos habla de que todo fue hecho por medio de Él, la creación una vez más, y entonces vienen términos como vida, luz, tinieblas. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron, la vida es la luz de los hombres. ¿De qué está hablando Juan? Vida, luz, tinieblas. Lo que Juan nos está diciendo es que el Verbo, el Logos, el mismo Dios que dijo en Génesis 1:3, sea la luz, es el que alumbra las tinieblas en el interior de los hombres. Juan está usando acá los términos luz y tinieblas de manera espiritual y metafórica. Luz y tinieblas de manera espiritual y metafórica. Luz significa conocimiento verdadero que da vida espiritual. Conocimiento verdadero que da vida espiritual. Tinieblas es la mentira que produce muerte espiritual. Mentira que produce muerte espiritual. Lo que Juan está presuponiendo es que el mundo está lleno de tinieblas, y esto es así en la teología de la Biblia, desde el día en que nuestros padres decidieron expulsar a Dios de su creación. Cuando expulsamos a Dios de su creación, la luz se fue y las tinieblas lo llenaron todo. Ese es el supuesto. Nacemos en tinieblas. Nacemos en tinieblas no a nuestro alrededor meramente, sino en nuestro interior. Nacemos corrompidos moralmente, en otras palabras. Como dice David en el Salmo 51, versículo 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y eso es verdad respecto a cada hombre nacido de mujer. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nacemos con una inclinación hacia el mal. Lo que significa que somos adversos al bueno por naturaleza, a Dios. Deseamos, creemos, pensamos, interpretamos las cosas de manera contraria al carácter y la naturaleza de Dios. Elegimos a Lucifer y desde entonces Lucifer, quien es llamado el diablo, el demonio, el adversario de Dios, fue nombrado según Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo. Desde el día en que nuestros padres decidieron seguir el consejo de Lucifer, Dios entregó a nuestra humanidad, a toda la posteridad en sus manos. Quieren irse con Él, quieren seguirlo a Él en su rebelión cósmica. A partir de ahora ustedes están bajo su autoridad. Todos los reinos del mundo me han sido dados, dice este poderoso querubín en Lucas capítulo 4, versículo 6. Todos los reinos del mundo me han sido dados. ¿Dados por quién? Por aquel que creó todos los reinos del mundo. Un juicio. Un juicio. Juan dice en 1 Juan 5, 19, todo el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo está bajo la autoridad del maligno. Así que dijo la verdad. A veces él dice algunas verdades
Cuando Él dijo, todos los reinos del mundo me han sido dados. Todo el mundo está bajo el maligno. El Dios de este siglo, ¿qué título? El Dios de este siglo. Juan, una vez más, en Apocalipsis 12, versículo 9, nos dice que engaña al mundo entero. No solamente engañó a nuestros padres en Edén, Él sigue engañando hombre tras hombre, hombre tras hombre, hombre tras hombre. No ignoramos sus maquinaciones, dice Pablo a los Corintios. Cada hombre que nace de mujer no solamente nace corrompido, sino entregado a la serpiente antigua. Cada hombre ha escuchado la voz del enemigo de Dios y ha sido engañado. Resultado, Pablo, quien habló abundantemente de esto, dijo, Efesios 4:18, todos los hombres tienen el entendimiento entenebrecido. El diablo llenó el entendimiento de mentiras, en otras palabras, llenó la mente de cada hombre de tinieblas, de mentiras que producen separación con Dios, muerte espiritual. En 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento. Y Él hace esto por medio de filosofías, ideologías, mentiras de todo tipo, por todos los medios. De tal manera que cada hombre nace, según Pablo en Colosenses 1:13, bajo el dominio de las tinieblas. Bajo el dominio de las tinieblas. Cada hombre pertenece al Dios de este siglo. Cada hombre que nace, nace bajo su autoridad. Y Él es, por así decirlo, el Dios invisible que reina, que gobierna, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, la corriente de este mundo. Él es el que lo hace. Detrás de cada poder, de cada filosofía, de cada sistema educativo, donde no está la luz de Dios, ahí está Él. Manejando a la humanidad. No obstante, la asombrosa declaración de Juan es que aunque nosotros expulsamos a Dios de su creación y Él aceptó el veredicto, y a partir de entonces los cielos y la tierra se separaron y Él se marchó a los cielos, no obstante, Él no abandonó completamente su creación. En Él estaba la vida, versículo 4, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué significa la vida es la luz de los hombres? Él que es la vida es la luz de los hombres. ¿De qué está hablando? Versículo 5, y la luz brilla en las tinieblas. La luz brilla en las tinieblas. Lo que Juan nos está diciendo es que el creador de este mundo, el verbo, el logos, la fuente de la cual proviene y simplemente todo y de la que dependemos, alumbra la mente de los hombres con la verdad. Eso es lo que está diciendo. La luz brilla, dice Juan, y la luz era, nos dice también, la vida era la luz de los hombres tiempo pasado, y la luz brilla tiempo presente en las tinieblas. Lo que Juan esencialmente nos está diciendo es lo siguiente, hermanos, que toda luz de conocimiento verdadero que brilla en este mundo oscuro, cada cartel puesto ahí que nos indica qué es lo que está pasando en este mundo sufriente, cada cartel que interpreta la realidad y nos advierte y nos enseña qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y que nos guía de regreso a Dios, se lo debemos al verbo, dice Juan. Toda luz verdadera que brilla y que muestra el camino, que interpreta la historia, es la luz de Él. La luz brilla y en el versículo 9 se nos dice, la luz alumbra a todo hombre. La luz alumbra a todo hombre. Cada hombre nace en tinieblas, con tinieblas en su interior, con tinieblas en su exterior, en medio de un mundo de mentira, de fantasía, donde el diablo ofrece miles de versiones de la realidad para engañarnos y mantenernos dormidos y rumbo a la condenación. La luz alumbra a todo hombre. El verbo habla, dice Juan. La luz que alumbra a todo hombre significa que, aunque todos los hombres conocen la voz del Dios de este siglo, que es Satanás, cada hombre ha escuchado en su interior, en su conciencia, la voz del verbo.
Cada hombre ha escuchado la voz de Dios, de su Creador. Él ha aparecido en secreto, eventualmente, y ha hablado en medio de las tinieblas de cada hombre. Eso es lo que él afirma. Es por eso que tenemos hombres como Job y sus amigos. Job, primer libro de la Escritura, todavía no tenemos nada de Moisés, nada de Israel, nada de la ley. Y sin embargo tenemos hombres llenos del conocimiento de Dios como Job y sus amigos, que de hecho tienen una mejor teología que la mayoría de los teólogos del día de hoy. Porque la luz brillaba antes, dice Juan, desde los días de la caída, desde los días en que las tinieblas cubrieron todo, la luz brilló, la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla, diciendo Juan, brilla mientras escribo este evangelio y seguirá brillando. La luz que alumbra a todo hombre, versículo 9. Así que mientras que los hombres están en su rebelión y en su pecado, la luz alumbra la razón de cada hombre. Ahora acá encontramos lo que algunos teólogos han llamado el principio o el comienzo o una de las declaraciones que construyen la doctrina de la gracia proveniente. Doctrina de la gracia proveniente, el trabajo de Dios en medio de la humanidad para preparar a los hombres para creer en la verdad. Dios viniendo en amor y en misericordia a enseñar a los hombres el camino de salvación. Atrayendo a los hombres más y más y más y más en la verdad, trabajando en ellos. Déjenme darles algunas citas para poner esto muy práctico. John Wesley fue quizás el más grande artesano de la doctrina de la gracia proveniente y un defensor de ella. Y él dijo cosas como la siguiente, comentando Juan 1:9, la luz que alumbra a todo hombre. La salvación puede extenderse a toda la obra de Dios desde el primer alborear de la gracia en el alma hasta que es consumada en la gloria. Si tomamos esto en su máxima extensión, dice Wesley, habrá de incluir todo lo que es realizado en el alma por lo que frecuentemente se llama conciencia natural. Más apropiadamente, gracia preveniente. Toda atracción del Padre, los deseos que se dirigen hacia Dios, los cuales, si nos rendimos a ellos, aumentan más y más. Toda aquella luz por la cual el Hijo de Dios alumbra a todo hombre que viene a este mundo, enseñando a todo hombre a hacer justicia, a amar misericordia y humillarse ante su Dios. Todas las convicciones que su Espíritu de tiempo en tiempo opera en todo ser humano, aunque es verdad, dice él, que la generalidad de las personas las sofocan tan pronto como pueden y luego de un rato olvidan o por lo menos niegan haberlas tenido alguna vez. Sigue diciendo él en otro sermón acerca del mismo texto, la salvación comienza con lo que generalmente se denomina y muy apropiadamente gracia preveniente, incluyendo el primer deseo de agradar a Dios, el primer amanecer de luz con respecto a esta voluntad y la primera convicción transitoria de haber pecado contra Él. Cada hombre tiene una medida mayor o menor de esta luz que no espera el llamado del hombre para ir a buscarlo. Esta luz, sigue diciendo, es lo que generalmente se entiende por aquellos que hablan de conciencia natural. Capten eso, conciencia natural, porque en cierto sentido puede denominarse natural porque se encuentra en todos los hombres. Sin embargo, apropiadamente hablando, no es natural, sino que es un don sobrenatural de Dios. No es la luz natural, es la luz del Hijo de Dios, esa luz que alumbra e ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Oh, hermanos, eso es maravilloso. Y concluye él, por lo tanto, hay una medida del libre albedrío restaurado sobrenaturalmente para cada hombre junto con esa luz sobrenatural que ilumina a todo hombre. Oh, hermanos, eso es increíble. Hace poco estuve estudiando el pensamiento común entre las diferentes filosofías clásicas en Oriente y Occidente. Es algo increíble. Y a pesar de las diferencias increíbles que hay entre ellas, pero es increíble también ver la similitud que hay en su código moral. Todas tienen la regla de oro, no hagas a los demás lo que no querés que te hagan. Muchas incluyen simplemente códigos de justicia, de pureza, de arrepentimiento, de fidelidad. ¿Por qué?
gente que nunca escuchó acerca del Dios de Moisés ni del Mesías, porque la luz que alumbra a todo hombre visitó en secreto a cada hombre. Es por eso que en Hechos capítulo 17, Pablo predica en Atenas diciendo: yo vengo a predicarles a quienes ustedes adoran, sin saberlo, al Dios no conocido. Vengo a hablarles del Logos. Es increíble leer hombres como Sócrates, Platón, Aristóteles y su fe en Dios. Muchos de ellos sacando conclusiones: existe un Dios verdadero al que demos gratitud y obediencia y honra, y es evidente que hemos pecado contra Él, es evidente que hemos sido abandonados por Él. La gracia de Dios preparando el terreno de los hombres, el corazón de los hombres, para conducirlos a la verdad. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, la gracia de Dios ya fue primero a preparar el terreno. Textos bíblicos, la luz que alumbra a todo hombre. Vamos a tener una pequeña sistematización rápida acá antes de continuar. Un pequeño paréntesis. La luz del Logos alumbra por medio de la creación, por medio de la conciencia y por medio de la providencia, incluso a los gentiles que no saben nada del Dios de Moisés ni nada del cristianismo. En Romanos 1, 19 al 20, Pablo dice: lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Vean eso. Lo que se conoce acerca de Dios, él dice esto de gentiles, que no tienen nada que ver con la historia del pueblo de Israel. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, evidente. Pues Dios lo hizo evidente. Dios habló por medio de la creación, dice Pablo, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Vean eso. Con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Quienes no adoran al Dios vivo y verdadero, dice Pablo, no tienen excusa. Dios hizo evidente la verdad dentro de ellos. La conciencia, Romanos 2, 14 y 15, los gentiles que no tienen ley, que no saben nada de Israel, nada de Abraham, nada de Moisés, que no tienen ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, no teniendo la ley, sino que son una ley para sí mismos. Nunca escucharon la ley de Moisés, son leyes para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Así que Dios escribió al menos parte de su ley en el corazón de los gentiles que nunca escucharon la ley de Moisés. Y una vez más, piensen en hombres como Job y sus amigos. Esto es increíble. El sentido de justicia que vemos en ellos. Sabían del pecado, sabían de las consecuencias del pecado, sabían acerca de la obediencia y de las consecuencias de la obediencia. Ahora, no es solamente Dios hablando por la creación, como quien dice: ahí están las evidencias, hagan cuentas y concluyan matemáticamente que yo soy el Dios que creó todas las cosas. No solamente se nos dio la conciencia como quien recibe un aparato que te acusa o te defiende. Dios viene a través de la creación y a través de la conciencia personalmente a los hombres. En Génesis 6:3, una vez más, todavía no hay pueblo de Israel, todavía ni siquiera hay Abraham. Solamente es Noé y el mundo caído después de que nuestros padres se apartaron de él. En Génesis 6:3, Dios dice: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. ¿Qué significa eso? No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Significa que el Espíritu de Dios luchaba con los hombres para convencerlos de pecado, hermanos. Luchaba para traerlos a la verdad, luchaba para traerlos al arrepentimiento. Todavía no hay Abraham, todavía no hay ley, todavía no hay Moisés, todavía no hay nada. Los descendientes de Abraham que poblaron la tierra, las tinieblas los llenaron todo, pero ahí está el Espíritu de Dios luchando contra ellos. Y en tercer lugar, la providencia. No solamente Dios habla por la creación, por la conciencia, enviando su Espíritu y demás, sino que Dios orquesta muchos movimientos en la vida de cada persona e incluso de la historia en general, la historia de naciones en general, de familias en general, a fin de mostrarles la verdad, a fin de hacerlos reaccionar. En Hechos 14, versículo 17, Pablo dice, cuando va a predicar a Atenas, a los griegos, Dios no dejó de dar testimonio de sí mismo.
haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Las estaciones, los bienes que Dios nos hace, la alegría que Él nos concede es el testimonio de Dios, dice Pablo. Dios mostrándonos que Él es bueno. Dios mostrándonos que Él no nos abandonó completamente. ¿Y qué debería producir este testimonio que Dios da de sí mismo? Romanos capítulo 2, versículo 4, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia. Oh, wow, bondad, tolerancia y paciencia. Sufriendo sus pecados, soportándolos y haciéndoles el bien, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Te guía al arrepentimiento, así que la luz brilla y habla por medio de la providencia, por medio de la paciencia, por medio de la benignidad con la que Dios da alegría, prosperidad a las personas. En Hechos capítulo 17, versículos 26 al 28, Pablo, una vez más predicando en Atenas, dice, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, hablando de las naciones y de todos los eventos que Dios envía a las naciones, para que buscaran a Dios, Así que Dios ha tratado con cada nación y con cada persona desde el día de la caída, para que buscaran a Dios. Y después dice, ciertamente no está lejos de ninguno de nosotros. No está lejos de ninguno de nosotros. Oh, wow, hermanos. La ambulancia de la gracia de Dios, ha llegado a traer verdad a cada hombre. Ha llegado a traer verdad a cada hombre. Y si esa verdad no es resistida, conducirá a los hombres a las verdades que esa luz pone delante de ellos, que hay un Dios que está ahí, un Dios que creó los cielos y la tierra, un Dios todopoderoso, un Dios al que le debemos honra y gratitud. Incluso en cuanto al pueblo de Israel, que no solamente disfrutaron de la luz que Dios trae por medio de la creación, de la conciencia y de la providencia, sino también recibieron profetas que hablaron de parte de Dios de manera directa. Y Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, que estos profetas hablaron por medio del Espíritu de Cristo. Acerca de esta salvación, los profetas profetizaron de la gracia según indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Cristo siempre fue la luz. Siempre fue la luz. Luz para los gentiles, luz para los judíos. La luz siempre brilló. Cada cartel que está ahí en la creación, cada voz que nos habla por medio de la conciencia y nos muestra que estamos en pecado y queremos volver a Dios y reconciliarnos con Él. Cada profeta y cada hombre que alguna vez ha predicado la verdad, lo ha hecho por medio de Cristo. Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Ahora, sin embargo, los hombres resisten el mensaje de la luz. Versículo 5, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Esta es la forma que Juan usa para decir que la mayoría de los hombres rechazaron la información otorgada por la luz. No la comprendieron. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. No significa que el verbo falló en su idoneidad para comunicarse. No significa que él fue subjetivo o relativo en su comunicación y por lo tanto su mensaje es incomprensible. Significa que en general los hombres no quieren entender. Rechazan la información que la luz trae. Volviendo a Romanos, una vez más, capítulo 1, versículos 19 y 20, lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pero antes, versículo 18, Pablo dijo, por tanto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Este es el veredicto. La ira de Dios está sobre este mundo
Porque a pesar de que la luz brilla delante de sus ojos, todos los días de su vida, ellos detienen o restringen, dice Pablo, con injusticia la verdad. Con injusticia detienen o restringen la verdad. La niegan, en otras palabras. La niegan. Se autoengañan a sí mismos. Como animales salvajes atrapados por un cazador, los hombres, dice Pablo, luchan para deshacerse de la verdad. Luchan para sacarse la verdad de encima. De manera injusta, ellos niegan la verdad. En Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, vimos que Dios habla por medio de la conciencia a los hombres. Y es por eso que en los versículos 1 y 2 dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Es increíble ver los sistemas morales que los filósofos no creyentes, no griegos, no judíos, quise decir, no cristianos han construido, pero ninguno de ellos pudo vivirlo. La ley habla dentro de ellos, han puesto esa ley por escrito, pero no han podido vivirla. Por lo tanto, no tienen excusa, dice Pablo. Y en Romanos 1:32, de hecho, Pablo encierra tanto a judíos como a gentiles, y dicen que todos están condenados, porque aunque conocen el decreto de Dios, unos por medio de la conciencia y la creación, otros por medio de Moisés y los profetas, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que los practican. No solamente las hacen, conscientemente pecan, sino que dan su aprobación a los que hacen lo mismo. Los hombres, hermanos, son ignorantes voluntarios. Escuchan y no quieren oír. Ven y no quieren ver. Pablo lo explica de manera psicológica en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19 de esta manera. No andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente vacía significa, entenebrecidos en su entendimiento, una mente llena de mentiras, excluidos de la vida de Dios, de la voluntad de Dios, de una relación con Dios, por la ignorancia que en ellos hay, y hasta acá se podría decir, pobres, no saben la verdad. ¿Qué responsabilidad pueden tener si son ignorantes? La vanidad de su mente, con su entendimiento entenebrecido, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, este es el último eslabón de esta cadena, la explicación psicológica de Pablo, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Son ignorantes a causa de la dureza de su corazón. No quieren escuchar la voz de Dios. Restringen con injusticia la verdad. Versículo 19, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, no siempre lo fueron, llegaron a serlo, y habiendo llegado a ser insensibles, pecaron tanto contra la luz, fueron tan desobedientes a la conciencia una y otra vez, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y esto es así con los gentiles y es lo mismo con los judíos. En general, cuando los profetas hablaron, ellos fueron rebeldes. Cuando Pedro predica en Hechos capítulo 5, versículo 33, cuando oyeron esto se sintieron profundamente ofendidos y quisieron matarlo. Cuando el Espíritu habló por medio de Esteban al Sanedrín, al consejo de los ancianos de Israel, los responsables de interpretar y guardar la ley dada por medio de Moisés y los profetas, se dicen, Hechos 6, versículo 10, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. La luz brillaba poderosamente en sus corazones por medio de la predicación de Esteban. Capítulo 7, versículo 54, en consecuencia, conforme Esteban predicaba y predicaba y predicaba, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujieron los dientes contra él. Oh, esto es increíble. Así que la luz brilla y los hombres no quieren entender, sean gentiles, sean judíos. Los hombres no quieren entender. Ahora en los versículos 6 al 8 parece un paréntesis que Juan hace, y voy a dejar esto para la próxima exposición,
Pero él nos dice, y vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Vamos a ver estos tres versículos más ampliamente en la próxima exposición, pero simplemente Juan mete a Juan el Bautista acá, porque Juan el evangelista está muy preocupado por la veracidad de su evangelio. Juan el Bautista fue el hombre más grande nacido de mujer, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Después de 400 años de silencio, este hombre aparece enviado por Dios. Y era tal el poder de Dios sobre él que a pesar de haber pasado su vida en un desierto, de comer miel silvestre y langostas, y estar vestido de pieles de animales y de predicar en medio de un desierto, toda Jerusalén y Judea salían a él para escucharlo predicar. Había luz en él. Había luz en él. Pero la luz que había en él apuntaba a la luz que alumbra a todo hombre. Él dijo, yo no soy la luz, yo predico a la luz, al Mesías. Así que Juan quiere demostrar que Juan el Bautista está con él. Juan el Bautista está con él. De hecho, una y otra vez esto es recurrente. Juan nos da el testimonio de uno y otro hombre para mostrar la veracidad de su testimonio. No solo yo creo que él es la luz, dice Juan el Evangelista. Hay muchos que están conmigo. Pero no perdamos el flujo, vamos al versículo 9. La luz entonces que alumbra a todo hombre, esta es la próxima verdad, vino a este mundo. Así que al principio estaba el Mesías estaba con Dios, el Mesías esperado por los judíos es Dios. El Mesías es la luz que alumbra la conciencia de todo hombre con la verdad para conducirlos de retorno a Dios. Y esta es la próxima verdad. Y la luz que alumbra a todo hombre se hizo carne y vino a traer más luz. Existía, dice la Biblia de las Américas, la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre, pero creo que la versión de la Reina Valera es una mejor traducción. La Reina Valera dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz que ya alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Oh hermanos, oh hermanos, oh hermanos. La luz que alumbra a todo hombre se encarnó y vino a traer más luz. Vino a hablarnos cara a cara y rostro a rostro. Vino a hablarnos en nuestro propio lenguaje con voz audible. Increíble. El verbo preexistente, coexistente, autoexistente y coigual con Dios, aquel que es el creador de todo y la fuente de la cual proviene todo conocimiento verdadero acerca de Dios y el camino de la salvación, vino a este mundo. Vino a este mundo. Oh, qué gracia, hermanos. Qué gracia, hermanos. La luz se hizo carne y sangre. Se hizo un rostro para venir a mirarnos y hablarnos mirándonos a los ojos. Vino a aclarar toda confusión y toda mala interpretación acerca de su luz. La luz verdadera, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, la luz verdadera. Como decía el filósofo cristiano Francis Schaeffer, Él es la verdad verdadera, la verdad definitiva. Él vino a responder todas nuestras preguntas. Vino a hablarnos tan claro, ya hablaba claro antes, pero vino a ponerlo tan claro sobre la mesa que nadie tenga la más mínima excusa. Vino a hablar tan claro que ya no existan diferentes versiones de esa luz con la que alumbraba a todo hombre. Él vino y dijo en las palabras de Isaías capítulo 1, versículo 18, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Él vino a enseñarnos de manera definitiva quién y cómo es Dios y qué quiere de nosotros. El Dios invisible se hizo visible. Aumentó el nivel de luz y de gracia en caudales inimaginables. Jamás pensaríamos eso. Bajó del cielo. Juan dice en el versículo 18 del capítulo 1, nadie ha visto jamás a Dios,
Y vean esto, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie vio jamás a Dios, pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie vio a Dios, pero hay un Dios que está en el seno de Dios el Padre, y Él vino a darle a conocer, dice Juan. Dios el Hijo salió del seno de la Trinidad, de esa danza feliz y eterna, de esa relación intratrinitaria, para venir a relacionarse con nosotros. Él vino a lidiar con nosotros. Uno de la Trinidad dijo, voy a descender y hablar con ellos cara a cara. ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Ahora este es un tema recurrente en Juan. Cristo, la luz que alumbra a todo hombre, es la luz del mundo. El Mesías es la luz del mundo. En Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice Cristo. Capítulo 9, versículo 5, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Capítulo 12, versículo 36, mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Versículo 46, yo la luz he venido al mundo. Él era de la luz antes. Yo la luz he venido al mundo. Yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Oh, la luz se encarnó y vino una misión de rescate. Increíble. Ya no enviaría más profetas al estilo del Antiguo Testamento. Juan el Bautista fue el último. Él mismo vendría en persona. Dios mismo vendría en persona. Ya no habría mediadores. Ya no habría revelaciones mediadas. Decirles a ellos que yo les digo, Él mismo vendría. Y caminó y se movió entre nosotros. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Bueno, algunos, Juan capítulo 7, versículo 12, había murmuración entre la gente acerca de Él. Causó una variedad de impactos la luz. Unos decían, Él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Otros, según Mateo capítulo 21, versículos 10 y 11, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Así que algunos decían, Él es bueno, otros decían, es un mentiroso que extravía a la gente, otros decían, Él es un profeta. En Mateo capítulo 16, versículos 13 y 14, Jesús preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué se dice por ahí de mí? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, que resucitó entre los muertos, otros Elías, que resucitó entre los muertos, otros Jeremías, que resucitó entre los muertos, o algún otro profeta. Había tanta luz en él que decían, tiene que ser algún viejo profeta que murió, partió a estar con Dios, obtuvo más luz y ahora viene desde Dios a traernos más luz. Es increíble. En el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Él hizo esto varias veces para alimentar diferentes multitudes. Según Juan 6, versículos 14 y 15, la gente quería hacerlo rey a la fuerza. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. El profeta final, la luz definitiva, el que nos dice cómo debemos volvernos a Dios. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez al monte él solo. La gente estaba fascinada con la luz que salía de él. Fascinada. Sin embargo, estas reacciones fueron superficiales y fugaces. Después del versículo 9 viene el versículo 10, donde Juan nos dice, en el mundo estaba, vino al mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. No le conoció. Qué trágico. La luz se encarnó, Dios vino al mundo a hablarnos cara a cara, mirándonos a los ojos, de manera inequívoca, vino a decirnos la verdad, sin lugar a dudas, hizo señales, milagros, prodigios, y el mundo no le conoció, dice Juan.
no le conoció no significa que no se dieron cuenta de quién es Él. Una vez más, Dios no tiene problemas de comunicación. El creador del mundo y del lenguaje, el Logos, no tiene problemas para decirnos lo que Él quiere decirnos. Él no juega a las escondidas, lo que jugamos a las escondidas somos nosotros. Él habló, no le conoció es un término que se usa para relaciones íntimas. Significa el mundo no entró en una relación íntima con Él. El mundo no entró en una relación amistosa con Él. No lo conoció íntimamente, el mundo no lo recibió, significa. Dios vino en forma humana, hermanos. Vino en forma humana, habló la luz del día, salió de la invisibilidad y las tinieblas. Su luz brilló con un fulgor insoportable, más grande que el sol. Todo fue oscurecido por la luz de Él. Todo fue puesto en evidencia. Y el mundo vive como si esto nunca hubiese pasado. La luz vino, fue rechazada y se fue para nunca más volver a dar semejante oportunidad de reconciliación. Dios bajó una vez, nos habló, lo rechazamos y se fue. El mundo sigue igual, como si no hubiese pasado nada. Toma restos de la luz que impartió, admira partes de esa luz, parte de sus sermones, parte de sus enseñanzas, admiran algunas de sus declaraciones, pero ahí están, como si nada hubiese pasado. No pueden negar la luz, pero no quieren recibir la luz. Hermanos, el problema de los hombres no está en su mente, está en sus deseos. No está en su mente, está en sus deseos. Jesús lo puso así, y este es el juicio. Este es el juicio, esto es por lo que ustedes serán condenados. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres, no dice no entendieron, amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. El problema con el hombre no está en su intelecto, está en lo que ama, está en lo que quiere. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz. Y no quiere venir a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El mundo huyó de la luz como un ladrón huye de un policía. Como un criminal huye de un juez. Como alguien malo huye de alguien bueno. ¿Qué puede ser peor que esto, hermanos? ¿Qué puede ser peor que esto? ¿Qué puede exponer más el pecado y la condenación merecida de la humanidad? Peor que el versículo 10 solo puede haber algo, el versículo 11. El versículo 11 es peor que el versículo 10. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El griego se puede traducir así, vino a su casa y no lo recibieron. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo de Israel. No solamente vino al mundo y el mundo lo rechazó. Vino a Israel, su pueblo amado y escogido, especialmente bendito, aquel pueblo insignificante al que Dios convirtió por gracia en su especial tesoro. Él vino a su misma casa y no lo recibieron. Su pueblo amado y escogido, al que bendijo durante miles y miles de años. Los mismos que gritaron en Mateo capítulo 21, versículo 19, Hosana al Hijo de David, el Mesías. Cuando Él llega a Jerusalén al final, para la última Pascua. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas, canten los ángeles, decían ellos. Cante la tierra, he aquí nuestro Mesías. Bendito el que viene en nombre del Señor. Días más tarde, gritaron, según Juan capítulo 19, versículo 15, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Hasta Pilato entendía algo de lo que estaba pasando. La luz estaba alumbrando a su esposa, que estaba teniendo sueños acerca del Mesías. Pilato les dijo, ¿he de crucificar a vuestro rey? Oh, wow. Los principales sacerdotes, los maestros y escribas que custodiaban el Antiguo Testamento
y que enseñaban al pueblo. Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. No queremos al Dios vivo y verdadero, queremos uno como nosotros. No queremos sus leyes, queremos las nuestras. Queremos ser autogobernados. Gritaban más y más fuerte, crucifícale, crucifícale a aquel que vino a brillar delante de ellos. Mateo 27, versículo 25 nos relata que ellos gritaban más y más fuerte diciendo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lo odiaban. Odiaron la luz con todas las fuerzas de su ser. Se levantaron contra la luz salvajemente para extinguirla. Quisieron apagarla. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Otra vez, recibir. Otro término para hacer referencia a relaciones íntimas. Se usa la misma palabra griega en Mateo capítulo 1, versículos 20 y 24 para hablar de José tomando a María por esposa. Tomando a María por esposa. Jesús la usa en Juan 14, versículo 3, cuando dice que Él volverá por segunda vez a tomar a su pueblo para que esté con Él. Así es como los judíos debieron haber recibido al Mesías, como un novio a una novia, como el gran amor de su vida, como a su Dios fiel, que hizo pacto especial con ellos, que los bendijo durante miles de años, que los perdonó una y otra vez. Pero en vez de eso, lo mataron. Ni siquiera es que fueron indiferentes, lo mataron. Ahora Jesús explicó el porqué. Y Él dijo, Juan 7:7, el mundo me odia, porque doy testimonio de Él que sus acciones son malas. Me odia porque doy testimonio de Él que sus acciones son malas. Jesús es el gran aguafiestas en este mundo caído. Es una molestia. Cuando Él fue a Nazaret a predicar, según el relato de Lucas 4, todos hablaban bien de Él, está predicando en la sinagoga, todos hablaban bien de Él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Versículo 22. Maravillaban. Sin embargo, acto seguido, mismo sermón, Él les dice, el reino les será quitado y será dado a los gentiles a causa de su pecado. Y les habla de la vida de Sarepta y de Naamán el sirio, gentiles ajenos a la vida de Israel, pero que habían respondido a la luz que alumbra a todo hombre, mejor de lo que ellos respondían a las tablas de la ley y los profetas, y por lo tanto Elías y Eliseo fueron enviados a ellos. Y a continuación todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Oh, wow, pasaron de estar maravillados y decir qué palabras llenas de gracia a querer asesinarlo. ¿Cuánto odio para que a causa de un sermón quieran matar a un hombre que tuvo una congregación cautivada y maravillada? De un momento al otro se levante unánime, tome a un hombre, lo lleva a la punta de un cerro y lo quiere arrojar por él. Ellos no actuaban en ignorancia. En Juan capítulo 3, versículo 2, Nicodemo aparece, miembro del Sanedrín, de los principales ancianos que gobernaban Israel, y dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos, plural. Sabemos, soy el Sanedrín, sabremos, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Tus milagros son prueba inequívoca de quién sos. Como no podían negar sus señales, dijeron en Juan capítulo 10, versículo 20, demonio tiene. Y hacen milagros por el poder de Belcebú. En Juan capítulo 8, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y tienes demonio? Versículo 58, antes que Abraham existiera, yo soy. Soy Dios, por eso hago milagros. Y en consecuencia, versículo 59, entonces tomaron piedras para tirárselas. Abiertamente les dijo quién era.
y querían matarlo. Versículos 43 y 44, no podéis oír mi palabra, les dice. No podéis oír mi palabra, porque sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los mismos deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. ¿Dónde está el problema? Los deseos. Son hijos del diablo y tienen los mismos deseos que él. Él quiso matarme y ustedes quieren matarme. Oh, wow. Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. No era un problema intelectual, era un problema moral. Mateo capítulo 10, la parábola de los labradores asesinos, el mundo y el pueblo de Israel más específicamente, como alguien que compró una viña, la entregó a unos labradores para que la cuiden, eventualmente enviaba supervisores que representan profetas y los viñadores lo mataban. Finalmente, dice Jesús, versículo 37, les envió a su hijo, el dueño de la vid, diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, le arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Estaban llenos de envidia en la entrada triunfal, cuando todos están diciendo, sana al hijo de David, sana al hijo de David. Juan 12:19, ¿veis que no conseguís nada? Se dicen unos a otros. Todo el mundo se ha ido tras él. No queremos Dios, dijo el mundo. No queremos rey. E Israel dijo, no queremos Mesías. No queremos Dios, no queremos ley. Esta es nuestra oportunidad. Acabemos con el Mesías y cambiemos la historia. ¿Qué puede exponer más el pecado de la humanidad? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Oh, wow. Sin embargo, esa no es toda la historia. Esa no es toda la historia. Porque en los términos en los que Juan habla parece que no hay lugar para nada más. El mundo no le conoció, los suyos no le recibieron. Pero en el versículo 12 nos muestra que él está hablando en términos generales, pero a todos los que le recibieron, algunos le recibieron. El mundo en general no le conoció, Israel en general no le recibió, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, los que creen en su nombre. No es toda la historia. Algunos lo recibieron, algunos en Israel, algunos en el mundo, algunos acá. En el medio de esta cultura, algunos lo hemos recibido. Recibieron, una vez más, intimidad, relación íntima. Significa, algunos sí lo recibieron, algunos sí le dijeron, te recibimos como nuestro Salvador y como nuestro Dios. Nosotros sí te coronamos como nuestro Rey. Nosotros sí te recibimos como nuestro marido. Nosotros sí te reconocemos como nuestro Mesías. Nosotros sí te coronamos en nuestro corazón como nuestro dueño. Nosotros sí creemos en tu luz. Nosotros sí te abrimos la puerta de nuestra vida para que seas Rey, Mesías, Salvador, Señor y todo lo que quieras. La historia del mundo en general es trágica, pero algunos le recibieron. A cambio de recibirlo, les dio derecho de ser hijos de Dios. Derecho de ser hijos de Dios. A eso venía. A eso venía. A darnos el derecho legal de volver otra vez a vivir como hijos de Dios. Volver a Edén. Volver a casa. Reconciliación absoluta. Cancelación de todos los pecados. Volver al seno de la Trinidad. A eso vino. Vino para llevarnos de vuelta. Bajó para subirnos otra vez. Un cambio de estatus. Hijos de Dios.
después de su resurrección de entre los muertos, habiendo vencido la ley, la maldición, la muerte, el mundo, haber triunfado sobre todo lo que nos separaba de Él, a metros del sepulcro se encuentra con María y les dice, con manos horadadas, pies horadados, costado abierta, marcas en su frente, Juan capítulo 20, versículo 17, ve y diles, tengo un mensaje, ve y diles, subo, ahora sí, subo, regreso a mi Padre y a vuestro Padre. A mi Padre y a vuestro Padre. Eso vino a conseguir. Lo hice. Ahora ustedes pueden volver a ser hijos de Dios otra vez. Está hecho. Consumado es, está hecho. Decirles que tienen Padre de nuevo. Ve y diles, subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre, y ahora mi Padre es también vuestro Padre. Bienvenidos de regreso. Hay que estar dispuesto a conocer la verdad antes de que la revelación llegue más profundamente. El prerequisito para conocer la verdad, para que cale en nuestro corazón, es estar dispuesto a conocerla y obedecerla. En Juan capítulo 7, versículo 17, Jesús dijo, si alguno quiere hacer su voluntad, la de Dios, si alguno quiere responder a Dios, si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo por mí mismo. El prerequisito para conocer, para tener convicción de la verdad, es estar dispuesto a obedecer la verdad. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá. Sabrá si mi doctrina es mía o del que me envió. Algunos teólogos dirían así, responder a la luz general es el prerequisito para recibir revelación de la luz especial. Responder a la luz general, responder a la luz que alumbra a todo hombre, querer hacer la voluntad de Dios, responder a la voz de Dios en la creación, la conciencia, en la providencia, es el prerequisito para que nos sea revelada la verdad acerca de Cristo. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá. Dios se lo revelará, Dios se lo mostrará. Oh, hermanos. La luz que alumbra a todo hombre vino a este mundo y nos mostró quién es Dios. Él le ha dado a conocer, versículo 18, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y lo que vimos, dice Juan, lo vimos lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. No un Dios meramente enojado y vengativo, o sombrío, no, un Dios justo, pero un Dios lleno de amor. Un Dios que estaba dispuesto a convertirse en criatura para venir a salvarnos. Un Dios que estaba dispuesto a asumir sobre sus espaldas nuestras deudas y nuestras condenas. Un Dios maravilloso, un Dios humilde. Un Dios que entró a nosotros sobre un pollino hijo de un asna en busca de paz y reconciliación. Déjeme terminar leyendo una canción. Queremos que estés aquí, Jesús. No ser como el mesonero de Belén, ni ser como aquellos sabios creyendo tener tu ley, pero ciegos sin ver que el niño de 12 años era el rey. Queremos que estés aquí, Jesús. No ser como aquellos otros de Nazaret que habiéndote conocido no te podían admitir. Como tú bien dijiste, ningún profeta es querido en su país. Y es por eso que hoy te recordamos con amor, pues ya hubo contra ti bastante odio. Ya hubo mucha gente que te oyó y te rechazó, cerrando los oídos a tu voz. Quizás puedas recordar, Señor, haber sentido el rechazo con dolor, quizás en algún fariseo o intérprete de la ley, o algún joven rico que amaba el dinero más que a ti.
Si acaso hoy, después de 2000 años otra vez, mirándonos a solas, te preguntas, ¿por cuántos he sufrido? ¿Por cuántos me he entregado? ¿Acaso me recuerdan o quizás me han olvidado? Que seas hoy consciente del cariño y del amor que sigue profesándote tu pueblo. Pues ya que recibiste odio a cambio de tu amor, que sepas que te amamos hoy, Señor. Que sepas que en el siglo XX aún hay juventud que busca tus caminos y que te ama. Y clama como aquellos en el camino de Emaús. Queremos que estés aquí, Jesús. Y los que tienen oídos para oír, oigan el llamado de la luz que alumbra a todo hombre en este momento. Y recíbanlo, corónenlo. Oh, esa cabeza que por nosotros fue coronada de espinas. Corónenlo de gloria todos los días de su vida. Confiésenlo delante de todos a aquel que estuvo dispuesto a interceder por nosotros delante del Padre. Y quienes todavía no lo recibieron, Él es esa luz que estuvo persiguiéndote durante todos tus días. El accidente fue Él. En la pobreza, el que puso la mesa fue Él. En la alegría fue Él. Todas tus bendiciones fue Él. El reclamo en tu conciencia, la culpa, el tormento en las noches, cuando llegabas a la cama fue Él. Todo fue Él. Todo fue Él. Detrás de todas las cosas estuvo Él para conducirte hasta este momento y revelarte que fue Él. Recibilo. Hoy puedes recibirlo y recibir junto con Él, al creer en su nombre, el derecho de volver a casa. No sos de este mundo. No sos meramente de esta raza. Fuiste creado por Dios. Estás perdido. Volvé a casa. Amén.